al destino del agua. Oye las palabras sabias de la voz de los abuelos, hay que venerar el agua. Bienvenidas, bienvenidos a Las Voces del Agua, una propuesta del Grupo Universitario del Agua que busca informar, pero también invitarlos a participar en resolver juntos las problemáticas del agua de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Hoy tenemos un tema importante, con este cerramos la primera temporada de Las Voces del Agua y hablaremos de las estrategias de comunicación y difusión de la agenda hídrica para la zona metropolitana de San Luis Potosí. Hoy me acompañan el doctor Roberto Rivelino García Baeza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El doctor Carlos Alberto Roque. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y su servidor, el doctor Daniel Debo Armenta. Hoy vamos a hablar de las estrategias de comunicación y difusión que son importantes para esta agenda hídrica. En esta etapa, digamos así, de comunicación y difusión hemos realizado algunas actividades. Una de ellas es el primer festival del agua, ¿verdad, doctor Roberto? Sí, así es. Hicimos en mayo de este año el primer festival del agua, el cual la propuesta consiste no solo en ofrecer conferencias de corte académico, científico, sino también en enlazarlas, presentar actividades culturales como obra de teatro, como música, algunas exposiciones y talleres para niños, exhibición de documentales en torno a la problemática hídrica aquí en San Luis. Entonces el Festival del Agua se proyecta para ser uno de estos festivales que agrupa estas disciplinas, tanto la académica como la artística, la cultural, de tal manera que sea una invitación a toda la gente, a toda la población a sumarse y a ver todos estos, atender toda esta problemática, los diagnósticos que se hacen y al mismo tiempo ver también las soluciones que se pueden presentar en determinadas ponencias, en determinadas conferencias. Viene ya el segundo Festival del Agua, que igual va a tener este mismo corte, con actividades académicas, conferencias, ponencias, talleres, así como también actividades culturales, artísticas, como conciertos, exhibición de fotografía, exhibición de documental y música, y conciertos musicales. Entonces es un festival muy, muy completo, dirigido a todo público. Sí, dirigido a todo público porque de cierta manera hace visible todo el trabajo de la agenda hídrica, de todas estas investigaciones de corte académico, que no solo se queden, ¿verdad?, en el papel, sino que involucren a la sociedad. Y también dentro de este proyecto de comunicación y difusión viene un programa de radio, ¿verdad, doctor? Sí, está por también pues ser o generar lo que es Las Voces del Agua Radio. Ajá, pues bueno, esto también está integrado a lo que es el proyecto multimedia, que tenemos como fuente principal la página del Grupo Universitario del Agua. Ajá. En el Grupo Universitario del Agua, en la página principal del Grupo Universitario, ustedes podrán encontrar estos podcasts, podrán encontrar a través de ¿cómo se llama? De Spotify, de algún otro recurso, ¿verdad? Las Voces del Agua Radio, por ejemplo, podrán encontrar infografías, podrán encontrar recursos interactivos para que se puedan comunicar pues con el grupo, ¿verdad? Es decir, una de las finalidades de este proyecto es ¿cómo se llama? Pues tener el contacto directo con la sociedad, ¿verdad? Entonces, es parte fundamental, ¿verdad?, en lo que estamos nosotros desarrollando y pues también las galerías fotográficas, algunos otros documentos, la disponibilidad de la agenda hídrica y otros muchos recursos, ¿cómo se llama?, interactivos para que podamos tener el contacto con, pues con ustedes, que a final de cuentas es nuestra sociedad, ¿verdad?, a quienes nos debemos, ¿verdad? Claro. Sí, en el deber. Y que se involucren sobre todo también, que se informen y que también se involucren en buscar soluciones para las problemáticas de la zona metropolitana en cuestiones del agua. Y en este tenor, pues las Voces del Agua, este podcast, es una de las propuestas que se hacen en este sentido de comunicación y difusión, que como les decía, pues el Grupo Universitario del Agua busca de cierta manera informar a toda la sociedad de la zona metropolitana de San Luis Potosí y del estado sobre las problemáticas hídricas que se viven y buscar soluciones pues en conjunto, no solamente académicas, sino sociales o culturales con las que podemos contribuir
precisamente a resolver estos problemas de la agenda hídrica. Vamos a una cápsula del Team Agua a ver qué nos comentan sobre este interesante tema. Volvemos en un momento. Estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí han señalado la presencia de sustancias como fluoruros y arsénico en los pozos de abastecimiento, lo que representa un riesgo para la salud de la población. Aunque se ha insistido en el uso del agua purificada para beber y cocinar, no todas las familias pueden acceder a ello debido a sus bajos ingresos. Por eso, una alternativa es la instalación de plantas purificadoras comunitarias en sectores específicos de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Propuesta de la Facultad de Ciencias Químicas contempla 2 etapas. Primero, evaluar la infraestructura ya existente para conocer su estado y definir si puede reactivarse o necesita reemplazo. En la segunda etapa se analiza la calidad del agua o de los pozos y fuentes superficiales para aplicar el proceso de potabilización adecuado, cumpliendo con la norma oficial mexicana de agua potable. Entre las acciones prioritarias se encuentran definir las fuentes de agua viable, evaluar la infraestructura disponible y determinar el método más adecuado de potabilización. Con estas medidas se busca garantizar el derecho humano al agua segura y de calidad, atendiendo a una necesidad urgente para la sociedad potosina. Regresamos con este tema tan importante que tiene que ver con la comunicación y difusión, en la que también se involucran temas pues, de investigación. Uno de ellos importantes, los panelistas de este Voces del Agua, contribuyen a la recuperación del valor simbólico. Doctor, ¿qué nos puede decir sobre eso? Bueno, yo provengo de un área del medio ambiente, ¿verdad? En términos de líneas de investigación o en líneas de generación del conocimiento, como son los paisajes culturales. En los paisajes culturales es una metodología que pues me sirvió para establecer las analogías, ¿verdad? Sociales, por ejemplo, con la cuestión que yo sigo trabajando en la migración. Entonces, pues nos ayuda como forma de interpretar. ¿Por qué? Porque convergen varias disciplinas, además de lo histórico, converge lo antropológico y también converge incluso lo arqueológico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso, ¿cómo se llama? De San Luis Potosí, ¿verdad? Nosotros podemos remitirnos, pues, a estos paisajes virginales, ¿verdad? En la época de la primera colonización o lo que se llamaban los territorios los territorios de tierra adentro, que no tiene que ver con el Camino Real de Plata, ¿verdad? Y entonces pues vemos que la sociedad se organizó tanto en lo social, es decir, la relación con el medio ambiente, ¿verdad? Se dio de alguna manera en términos económicos, culturales con el medio ambiente, y también se dio desde, ¿cómo se llama? Pues la configuración geográfica. Es decir, lo que dicen acá nuestros compañeros, pues se dio la distribución geográfica a partir de pues fuentes fuentes superficiales, que van a ser ríos, abrevaderos, manantiales, ojos de agua, como nos llamamos por acá, y pues se fue dando pues en función de la sinergia colonial y de poblamiento, y que también se dio en función de los reales mineros. Por eso le llamamos un poquito el adentrarnos a tierra adentro, ¿verdad? O sea, lo que llamaban en aquel entonces el camino de tierra adentro, ¿verdad? Entonces, como parte de la sinergia colonial, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La relación, pues, ¿cómo se llama? En el periodo no sufrió muchos cambios, ¿verdad? O sea, es decir, viene esta analogía del ¿cómo se llama? Del jardinero y del guardabosques, ¿verdad? Que se da mucho en los temas paisajísticos, ¿verdad? El guardabosques es el que cuida ¿cómo se llama? La naturaleza per se, ¿verdad? El jardinero, pues, es el que ya interviene sobre la naturaleza, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, la sociedad se ha comportado, la relación del hombre con la naturaleza y con el agua, ¿verdad? En términos de simbolismo o de este valor simbólico, se ha dado en función de este valor, ¿verdad? De este valor que le da al agua, de este control o de este manejo. Por ejemplo, porque mucho de lo por lo cual trabajamos acá en nuestras líneas de investigación tienen que ver con estas cuestiones del manejo de los recursos humanos, ¿cómo se llama? O la gestión del agua como un problema de comunicación. Es lo que nos trajo por acá, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De primera mano, de participar en el grupo universitario del agua y, ¿cómo se llama? Como parte de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, nuestra contribución se da en este sentido o se da en este orden. ¿Sí? ¿Por qué es importante, doctor Carlos Alberto Roque, establecer desde la parte multidisciplinaria o transdisciplinaria la recuperación histórica incluso de esas
de cómo era la relación del hombre con la naturaleza para la parte actual de la problemática en la zona metropolitana de San Luis Potosí en temas de agua. Pues recordemos que vivimos en Latinoamérica, ¿verdad? En México y Latinoamérica, ¿verdad? Y digamos que nuestros sistemas de saneamiento y todo lo que va a ser nuestra estructura o nuestra infraestructura hídrica, pues proviene ya de tiempos muy, ¿cómo se llama? Muy acaecidos, ¿verdad? Ya perdidos en el tiempo. Y conforme se dieron los cambios tecnológicos, los cambios estructurales se fueron dando a la par, ¿verdad? Entonces, pues es un poquito esta dinámica, ¿verdad? En llevar a la población la comprensión, ¿verdad? De esta cultura medioambiental o nuestra cultura del agua, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Porque vivimos, como lo señala en su pregunta, doctor Daniel, ¿cómo se llama? Vivimos en un mundo paradójico, ¿verdad? O nuestra realidad es paradójica, es decir, la periferia de San Luis pues todavía son comunidades. Es decir, todavía viven casi en la época colonial, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Pues se han ido adaptando estas modificaciones, con base en la metáfora aquella del jardinero, en estos cambios estructurales que pues vienen a dar a veces según, ¿verdad?, de la comunidad o de los usos y costumbres de la comunidad en función de la utilización del recurso. Sí, entonces para nosotros es muy importante la cuestión ¿cómo se llama? Del conocimiento sobre ¿cómo se llama? Las interacciones culturales, ¿verdad? Desde la perspectiva antropológica, para conocer el valor ¿cómo se llama? De las personas sobre el recurso. Para que también puedan actuar sobre eso, ¿no? Sobre que puedan actuar. Muy bien, pues como ven, esta mirada transdisciplinaria que ocurre dentro de la comunicación y la difusión. Los invitamos a seguirnos en Las Voces del Agua, en la página del Grupo Universitario del Agua y en las redes sociales del Grupo Universitario del Agua, donde van a encontrar y más contenidos. Volvemos en un momento. Bienvenidos otra vez a Las Voces del Agua en este tema tan importante que les recuerdo es el último de la primera temporada, comunicación y difusión. Y dentro de esta charla que tenemos sobre el valor simbólico también ocurre uno que viene y que quizá nos recuerde a nuestras tradiciones, dichos, mitos. ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctor Roberto Rivelino? Sí, hola, ¿qué tal? Pues una de las contribuciones desde nuestra perspectiva de estudio es precisamente esto, ¿no? Si bien se está hablando del problema hídrico en diferentes temas, con datos técnicos, etcétera, también está el otro dato, ¿no? El dato abstracto, el dato cultural, el dato que está ahí, pero el dato latente que está ahí, pero no se ve, no se manifiesta de manera tan directa, tan explícita, pero está ahí, como lo acabas de señalar, ¿no? Este valor simbólico del agua, ¿en dónde se ve reflejado? Se ve reflejado también si bien en la relación histórica, paisajística, etcétera, que ahí se puede ver, se ve reflejada también en los relatos que vive en la tradición oral de las personas. Se ha recopilado ya algunos textos, una buena cantidad de textos de comunidades indígenas principalmente, en las que ahí establecen una relación, nos revelan una relación muy especial con el agua, ¿no? Desde mitos, cuentos, anécdotas, relatos en sí, refranes, nos reflejan cómo las comunidades, las sociedades se han ido vinculando con el agua. Por ejemplo, encontramos relatos en donde por desobedecer una regla social se rompe un equilibrio y se quedan sin agua, ¿no? Entonces son relatos que nos ofrecen como esa enseñanza. Estos relatos tienen también esa función reguladora, tienen que regular un tanto las relaciones sociales, el respeto de acuerdos para el beneficio de una comunidad y una sociedad, porque lo que reflejan también estos relatos es de que el agua es comunitaria, el agua es de todos, no por el hecho de que uno tenga su pozo en su casa, esa agua es exclusivamente de él, no, le pertenece a todos porque existe esta especie, sí, esa conciencia, esa visión de que el agua está permeando debajo del subsuelo y entonces
por consiguiente le pertenece a todos los que están pisando ese suelo y esa extensión territorial. Entonces, estos cuentos por un lado nos dan esta enseñanza de respetar los acuerdos sociales, por otro lado, estos relatos también reflejan el valor afectivo que las comunidades tienen por el agua, o sea, es afectivo, lo ven como un ser vivo, y entonces creo que eso aportaría mucho a la perspectiva, a una visión urbana en la cual el agua la hemos visto completamente como con un valor utilitario y monetario, cuando va más allá, simplemente la misma vida se cimienta sobre ella. Entonces, de ahí ese afecto, respeto, se le brinda un respeto, se le hacen ofrendas, se le hacen fiestas para que no falte el agua. Entonces ahí vemos esta relación completamente cercana, y eso también va de la mano con la relación entre el agua con un espíritu. Dicen que hay un espíritu que cuida el agua y que también vigila por los valores comunitarios, y aquel que no los respeta vienen entonces determinados castigos, aquellos que no respetan estos acuerdos tienen sus consecuencias, aquellos que no respetan este afecto, este cariño, entonces el espíritu del agua toma cartas en el asunto. Entonces vemos que hay relatos que de alguna manera sí tienen esa función reguladora, regular estas conductas, entablar muy bien la relación con el agua. ¿Para qué? Para que preserve, para que esté en armonía el ser humano con la naturaleza y en este caso con el agua. Es todo lo que nos arrojan los relatos. También es importante ver cuáles son las prácticas simbólicas que realizan, así como las pedidas de agua, que se van al cerro y piden agua, el enterrar ollas de barro con agua como una especie de sembrar el agua. Entonces es importante documentar esto porque nos refleja esta relación que existe y de alguna manera nos puede aportar algún dato en el cual podamos aplicar a determinados lugares y contextos para poder incentivar un mejor uso, un cuidado y también una defensa del agua. O sea, no solamente es ese afecto, sino ese afecto se tiene que traducir en una acción. No solo es cuidarla, sino defenderla. Porque en ese sentido, pues es de todos. Pues como ven, el valor simbólico también tiene que ver con esas tradiciones, con esa narrativa. Vamos con el Team Agua a ver qué nos tiene que decir al respecto. Nos vemos pronto. Bienvenidos a Las Voces del Agua. Es una propuesta del Grupo Universitario del Agua que busca informar, pero también busca la participación para resolver en comunidad los problemas hídricos de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Y estamos hablando del valor simbólico, ¿cierto? Sí, el valor simbólico, pero ahorita tenemos que decir algo. Sí, ya bien dijimos algo del valor simbólico en el aspecto paisajístico, cultural, histórico, en lo narrativo, en los relatos, creencias. Creo que ahora es tiempo que escuchemos al doctor Debo, su línea de investigación, su aportación desde su perspectiva de estudio hacia el tema de la agenda hídrica. Ahora, doctor Debo, profesor Debo, ahora lo escuchamos a usted. Muchas Ahora gracias. te toca. Muchas gracias. Te toca. Bueno, dentro de estas actividades que hemos desarrollado, estos panelistas para recuperar el valor simbólico del agua, hay uno muy importante que es cuando las personas tienen tan arraigado ese valor simbólico que pueden ofrecer la vida por la defensa del agua. Hemos visto que en la actualidad pues hay muchísimas comunidades, sobre todo comunidades ancestrales, comunidades indígenas, que han sido de cierta manera, han buscado en esos territorios pues cuidar el agua y el medio ambiente. De cierta manera ese valor simbólico a veces lo hemos perdido en las ciudades y no tenemos de cierta manera una conciencia que va de la mano con los temas que han hablado antes, en la que el agua es importante para que una sociedad funcione, para que una comunidad funcione, para que una ciudad funcione. Cuando esa agua de cierta manera se está perdiendo por la mala administración o por nuestro mal cuidado también de esa agua, hay grupos que se organizan precisamente para cuidar esa agua, ¿no?
En México ha habido casos sobre todo de minerías o de proyectos extractivistas en los que el agua también es importante. En la minería el agua es muy importante y de pronto hay comunidades en las que se va a desarrollar estos proyectos mineros, se va a sustraer esa agua. Esa agua cumple una función muy importante en esa comunidad y la comunidad tiene toda esta narrativa de tradición espiritual sobre el agua, toda esta conciencia histórica también de lo que ha sido el agua y pues se involucran en su defensa, tanto que pueden incluso hasta ofrecer la vida para pues mantener ese equilibrio del que hablaba el doctor Roberto Rivelino, en el que la naturaleza y el ser humano están constantemente pues sigamos en lucha, ¿no? Y en la que se tiene que mantener ese equilibrio. Otra de las partes también fundamentales es recuperar ese valor simbólico en la ciudad para que nos podamos involucrar en esos temas que nos conciernen a todos. No basta con campañas sobre cerrar la llave o sobre utilizar solo 5 minutos de ducha el agua, sino involucrar precisamente estas estrategias que estamos llevando a cabo en las Voces del Agua, es decir, conjuntar toda la información que se ha producido en relación a los problemas de la agenda hídrica, generar estrategias para informar, pero también para que todos participen, se involucren en los problemas que tienen que ver con el agua, con la falta de agua en mi colonia, que tienen que ver también con el clima, que de cierta manera es importante dentro de la perspectiva de la narrativa, también de la red de distribución que tiene muchísimos años, ¿no? Históricamente la ciudad también tiene ese tipo de organización y tipo de distribución del agua que obedece a una cuestión también histórica. Entonces nos encontramos ante todas estas conjugación de transdisciplinaridades que tienen que ver con las voces del agua. Esa es, de cierta manera, nuestra contribución para el Grupo Universitario del Agua. ¿Algo más que deseemos agregar? Pues bueno, yo, por ejemplo, desde la migración siempre es una problemática el agua, o sea, uno se concentra más en la migración, ¿verdad? Y gracias, les comentaba, a la perspectiva paisajística, pudimos dar ciertas interpretaciones sobre el fenómeno migratorio en el altiplano, ¿verdad? El que pues tengo un buen rato trabajándolo de primera mano, ¿verdad? Pero mucho de lo que siempre han sido los problemas asociados a es decir, el agua siempre estuvo detrás de la migración, es decir, la participación social en este sentido es muy importante, el involucramiento de las comunidades, la defensa de los recursos y sobre todo, incluso, en el caso de la migración tiene que ver mucho con la cuestión de las remesas, ¿verdad? Es decir, la participación monetaria en este tipo de problemáticas que, pues, por ejemplo, dan un poquito el aderezo o la diferenciación con poblaciones ¿cómo se llama? Pues de lo que llamaríamos Mesoamérica, ¿verdad? O otro tipo, las cuestiones más indigenistas, por así decirlo, son más de este tipo de cuestiones. Sin embargo, en nosotros, en la migración, pues sí, llevo observando el fenómeno y los problemáticas de gestión del agua o de comunicación del agua, ¿verdad? Siguen siendo ¿cómo se llama? La norma, ¿verdad? Es decir, cuestiones relacionadas en infraestructura, en invertir pozos, en abrevar a los ganados, etcétera, etcétera, y sobre todo, pues, regresando a aquella metáfora del jardinero, ¿verdad? La participación muy importante en las comunidades, como se ha dado acá desde esta parte del centro occidente de México, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Yo solamente quiero agregar, invitar a la gente a que nos haga llegar lo que sepa, si sabe refranes, si sabe dichos, si sabe algún relato, algún cuento, algún mito, alguna leyenda que tenga que ver con el agua, que nos los haga llegar ahí por los medios los cuales van a estar disponibles en este podcast. Claro, y pues como saben, las Voces del Agua es esta propuesta del Grupo Universitario del Agua que busca informar, pero también que ustedes participen, y lo podemos hacer recuperando el valor simbólico del agua. Pues nos vemos en la segunda temporada de Las Voces del Agua. Hasta pronto.